amigos, bienvenidos una vez más a otra clase de teoría musical en cucharita. En la clase de hoy vamos a dar culminación y terminación a nuestro programa Teoría Musical en Cucharita, que valga la redundancia. Sin embargo, los temas tratados en este programa no terminan ahí, sino que continúan en nuestro siguiente programa, Teoría Musical Aplicada, donde vas a aplicar cada una de las informaciones y los conocimientos que hemos adquirido en el programa presente, donde vas a elegir o a seleccionar el instrumento que te apasiona y a aplicar todos y cada uno de los conocimientos que ya has adquirido en el programa presente. Bueno, lo que vamos a ver hoy es bastante importante porque aterriza los temas que vimos en este programa y vamos a ver cómo evocar o transmitir emociones humanas, obviamente, mediante la música. Antes de ello, tenemos que saber cuáles son las emociones humanas, ¿verdad? La primera emoción es la alegría, que son la parte de las emociones primarias. Alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa. Pero también tenemos emociones un poco más complejas, que pueden ser el entusiasmo, la calma, la nostalgia e incluso el amor. Y aclarado eso, vamos a ver cómo evocar estas emociones utilizando la música. Pero para ello necesitamos regresar un poco para atrás a las clases pasadas en escalas y acordes mayores y escalas y acordes menores. Por lo general, las escalas y acordes mayores generan alegría. Y las menores generan tristeza. Mientras que los acordes disminuidos generan miedo, suspenso, pero con tensión, con mucha tensión. Y los acordes aumentados generan un sentimiento como de sorpresa, pero con mucha tensión. Si quieres aprender de acordes disminuidos, aumentados y mucho más, te dejaré un enlace en la descripción de este video para que vayas directamente a esta clase. Bueno, y para generar o evocar las emociones que son ya un poco más complejas, como son el entusiasmo, calma, nostalgia y amor, hay otros recursos que veremos un poco en este video y en el próximo programa, que será Teoría Musical Aplicada, donde vas a encontrar o vas a ver aplicado todo lo que has aprendido en esta clase en un instrumento musical. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace hasta este programa. Muy bien, continuando. No podemos hablar de evocar emociones utilizando la música si no hablamos de los modos musicales. Ellos son 7 modos y a su vez son 7 escalas. Pero en vez de decirle cuáles son esas 7 escalas o esos 7 modos, vamos a ver de dónde salen esos modos, cómo es que surgen esos modos. Y para ello necesitamos regresar hacia atrás, hasta las primeras clases. Y de ahí vamos a traer el patrón del orden natural de los sonidos, que forma la escala de Do mayor como la conocemos. Y a su vez veremos el registro musical de un piano. Vemos que si agarramos o tocamos la nota Do y seguimos tocando puras teclas blancas, vemos que vamos a llegar hasta Si, o sea, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y vuelve a repetir el Do, lo cual coincide convenientemente con el patrón del orden natural de los sonidos. Entonces podemos decir que el piano está basado en la estructura interválica del patrón del orden natural de los sonidos. Es decir, que la estructura del registro del instrumento está basado en los tonos y semitonos justamente que se encuentran en el patrón del orden natural de los sonidos. Ahora, abramos un paréntesis. En la música, cuando interpretamos un tema o incluso improvisamos, la dinámica de lo que hacemos
nos crea como una necesidad de que terminemos en la tónica. Sabemos que la tónica es la tonalidad en la que está basada, es una escala. Y convenientemente, el patrón del orden natural de los sonidos describe la escala de la tonalidad de Do mayor. Ahora, olvidémonos por un momento del patrón del orden natural de los sonidos y regresémonos al piano, que acabamos de decir que el registro del piano está basado en dicho patrón. Entonces, si en vez de iniciar nuestra escala desde la tonalidad de Do mayor, lo iniciamos en otro tono natural, ya sea en Re, por ejemplo, tendríamos entonces Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y volvemos a empezar en Re. Ahora, si contamos los intervalos de tonos y semitonos de esa nueva escala que acabamos de crear a partir de las notas naturales, encontraremos un nuevo patrón, diferente al patrón del orden natural de los sonidos como lo conocemos. Y ese nuevo patrón es el patrón de uno de los modos musicales. Y ese en específico es el patrón del modo dórico. Y como lo encontramos haciendo la escala de Re natural, pues esta escala se llama Re dórico. Y podríamos conseguir más patrones haciendo más notas naturales, como por ejemplo en Mi tendríamos Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Y tendríamos el patrón del modo frigio. Por tanto, esa escala es la escala de Mi frigio. Y así podríamos seguir con Fa, Sol, La, Si. Y así obtener 6 de los 7 modos musicales. Pero dijimos que son 7. ¿Cuál es el otro? Lo que pasa es que hay 2 de esos 7 modos que ustedes ya los conocen si han visto todas las clases pasadas. Y de ese que falta es uno de esos que ya nosotros conocemos o ustedes ya conocen. Y el segundo que ya ustedes conocen lo vamos a descubrir dentro de esos 6. Pero para eso hay que traer de las clases pasadas el patrón de la escala menor natural. Y si comparamos dicho patrón con el patrón de cada uno de los 6 modos que tenemos aquí, veremos que nuestro patrón se parece o es el mismo patrón del modo eólico. Por tanto, el único modo que nos falta es el modo jónico, y como ustedes se adivinarán, es el mismo patrón de las escalas mayores. Ahora, cada uno de esos modos los sacamos de una tonalidad diferente, lo cual no me impide a mí aplicar cualquiera de esos modos en cualquier tonalidad, lo cual haremos a continuación. Pero vamos a aplicar todos los modos a una sola tonalidad para fines de que puedan entender perfectamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Para este caso vamos a aplicar los 7 modos a la tonalidad de Do. Entonces tenemos Do jónico, Do dórico, Do frigio, Do lidio, Do mixolidio, Do eólico y Do locrio. Ahora presten mucha atención a lo que se va a hacer a continuación. Desde el principio de este video dijimos que las escalas y acordes mayores evocan la emoción de alegría, gozo, felicidad, etc. Y las escalas y acordes menores expresan tristeza, melancolía y todo lo relacionado. ¿Y cuál de esos modos que conocemos que representa la escala mayor? Bueno, el modo jónico. ¿Y cuál es el que representa la escala menor? El modo eólico. Ya entonces tenemos 2 grupos, uno que expresa alegría y otro que expresa lo contrario, es decir, tristeza, melancolía y todo lo relacionado. Y para los demás modos lo vamos a agrupar de acuerdo a qué tanto se parezcan a los 2 primeros modos. Bueno, logramos formar 2 grupos de 3 y finalmente apareció un tercer grupo que no tiene compañero y no se parece a ninguno de los 2 primeros. Entonces podemos concluir que a nivel general, para expresar alegría, gozo, felicidad, utilizamos las escalas o los modos del grupo jónico. Y para expresar tristeza, melancolía y todo lo relacionado, utilizamos
los modos del grupo eólico. Y tenemos el grupo, el único modo, que es el modo locrio, que es poco utilizado y se utiliza para evocar inestabilidad emocional, depresión, misterio e incluso para expresar asco en algunas ocasiones. Ahora, escuchemos cómo suenan esas escalas de los modos basado en la tonalidad de Do. Ya están familiarizados con la escala jónica de Do, que es la escala mayor, y la eólica, que es la escala menor. Y ya que estamos en el lado de los tristes, los modos tristes, vamos a escuchar cómo suena la dórica y la frigia. Muy bien. Ahora, del lado de los modos que normalmente se escuchan alegres, vamos a escuchar la jónica, la lidia y la mixolidia. Y finalmente el modo más inestable, el modo locrio. Ahora, una curiosidad, si nos ponemos a construir los acordes de la tonalidad de Do, del lado de los modos alegres, vamos a ver que el acorde en los tres modos alegres van a ser el mismo, que en este caso sería Do, Mi, Sol. Para el modo jónico, Do, Mi, Sol, y Do, Mi, Sol para el lidio, y Do, Mi, Sol para el mixolidio. Y sabemos que Do, Mi, Sol es una tríada mayor de Do. Y por el lado de los modos tristes, vemos que el modo eólico, la tríada nos sale menor, Do, Mi bemol, Sol. Y en el dórico también, y en el frigio también. Entonces, el único modo que nos sale diferente es en el modo locrio, que hace Do, Mi bemol y Sol bemol. Ahora, hago hincapié en esto. Esas subdivisiones que acabamos de ver, o que vimos, que el grupo de los alegres y el grupo de los tristes, y el grupo de los intensos, eso es en un sentido general, no es absoluto. Es decir, nada me impide a mí tomar una escala menor para hacer una canción alegre. Por ejemplo, en los merengues, muchas canciones de merengue están basadas en tonalidades menores y son canciones alegres. Entonces, para evocar una emoción, no solo depende de las escalas o de los modos, sino también de las progresiones que se utilizan en esa escala. O sea, la progresión de acorde que se seleccionen en esa escala, y más importante aún, el ritmo del tema. Y me faltó la melodía, que también es importante. Entonces, esas subdivisiones que hicimos es en un sentido general. Es decir, si deseas componer un tema alegre sin demasiado esfuerzo, pues las tonalidades mayores. Y por otro lado, si quieres componer un tema que sea triste, sin mucho esfuerzo, pues las tonalidades menores que te van a ayudar con eso. Y si quieres expresar inestabilidad, tensión, suspenso, pues los acordes disminuidos o también la escala del modo locrio. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Suscríbanse, denle me gusta a los videos, dejen su comentario y recuerda suscribirse para cuando suba los próximos videos. Gracias por su tiempo y nos vemos hasta el próximo programa. Chao.